A diferencia de de las pilas y las colas, donde insertábamos por un extremo y eliminábamos por otro, en las listas simples, nosotros podemos insertar en medio y borrar un dato de en medio. Es una lista. En las colas y en las pilas no podíamos hacer esto. Bien, entonces una lista simple es una estructura lineal donde podemos insertar al principio, en medio, al final, o podemos borrar un dato al principio, en medio y al final. Siempre un dato a la vez. Entonces, esta es la declaración de la clase lista simple. Vamos a utilizar dos apuntadores. Ustedes también van a encontrar otras declaraciones de la clase donde solamente utilizan un apuntador. Nosotros vamos a utilizar dos. Algunos conceptos, bueno, en algunas también declaraciones de esta clase, lo que hacen es heredar de la cola y heredar de la clase pila. Nosotros lo vamos a hacer más simple, no vamos a usar herencia, lo vamos a ver así, pero sí se pueden encontrar otras declaraciones donde utilizan herencia. Nosotros no lo vamos a utilizar. Bien, entonces eso es en cuanto a los atributos. Tenemos el apuntador inicio y el apuntador fin. Si se fijan, son apuntadores de tipo nodo. Eso quiere decir que van a guardar direcciones de nodos. Entonces guardan copias idénticas de objetos que son de tipo nodo. Lo que podemos hacer con una lista simple, entonces, es insertar un dato. Si vamos a insertar un dato, entonces necesitaríamos decirle qué dato vamos a guardar. Si vamos a borrar un dato, también tenemos que decirle cuál va a borrar, porque recuerden, puede borrar al principio el primer dato, el último dato o un dato en medio. Un dato, borrar un dato de en medio es que no borramos ni el primero ni el último. Entonces podemos borrar cualquier dato, cualquier elemento. Tenemos que decirle cuál es el que vamos a borrar. Está el método muestra tus datos. Este método me permite que se pinte en pantalla una copia idéntica de los datos almacenados. Tenemos el método lista vacía, que se parece al de precisamente al de cola vacía o al de la pila vacía. Vamos a ver cómo se codifican estos métodos. Vamos a ver entonces la declaración de los métodos de la clase lista simple. El constructor de la clase lo que hace es inicializar tanto el apuntador inicio como el apuntador fin en nulo. Entonces su inicio le asigna nulo y después este apuntador, la dirección que tiene esta copia, se la asigna a fin. Entonces en nuestros dibujos, recuerden que utilizamos el símbolo de tierra para representar al nulo. El método lista vacía compara el apuntador inicio, la dirección que tiene almacenado a inicio, con respecto a nulo. Por eso tiene doble igual. Y en la asignación usamos un solo igual. Entonces nada más hay que tener cuidado aquí. Aquí estamos preguntando y aquí estamos asignando. Recuerden que las asignaciones se hacen de derecha a izquierda. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Muchas gracias. Continuamos entonces. Si la lista tiene datos, entonces inicio es diferente de nulo. Eso es falso. Entonces cuando preguntamos nos regresa falso. Recuerden que retorna un booleano, entonces es verdadero o falso. Y cuando está vacía, entonces es verdadero. Bien, el
método que pinta en pantalla una copia idéntica de los datos almacenados en la lista es el método muestra tus datos. Entonces aquí estamos utilizando un apuntador auxiliar. Aquí está tanto el código como la representación. Sí, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una lista creada, inicio apunta al dato que contiene, inicio contiene una copia de la dirección del nodo que contiene al dato más pequeño y fin apunta al nodo o guarda una copia idéntica de la dirección del nodo que contiene al dato más grande. Si se fijan, en las listas siempre están ordenados. Para la definición de la lista que nosotros vamos a ver, van a encontrar otras listas donde los datos no están ordenados. Nosotros los vamos a mantener ordenados. Estamos utilizando un apuntador auxiliar para recorrer toda la lista. Entonces, el apuntador va a guardar una copia idéntica del nodo que está apuntado por inicio. Vamos a utilizar un ciclo while mientras auxiliar sea diferente de nulo. Entonces lo que hace es pintar en pantalla una copia idéntica del dato que está almacenado en el nodo apuntado por auxiliar. Entonces auxiliar le dice a este nodo, dame tu dato. Y ese dato lo pinta en pantalla. El diagonal T, si recuerdan, es un tabulador nada más para que se pinte en pantalla el tabulador. Entonces no queden amontonados los datos. Ahora, la siguiente línea, recuerden que se resuelven de derecha a izquierda, las asignaciones son de derecha a izquierda. Entonces primero, el apuntador auxiliar le dice al nodo al que está apuntando, dame tu siguiente. Y después la copia de esa dirección se la asigna a auxiliar, se la asigna a él mismo. Aquí es donde estamos avanzando el apuntador. Pregunta nuevamente si auxiliar es diferente de nulo. ¿Eso es verdadero? Pinta en pantalla el dato que está apuntado. El dato almacenado en el nodo apuntado por auxiliar. Y después auxiliar le dice a este nodo, dame tu siguiente. Le regresa el método, ustedes recuerdan, el método dame tu siguiente me regresa una copia idéntica de la dirección que está almacenado en el atributo siguiente. Y esa dirección se la asigna a auxiliar. Entra al ciclo y pregunta si auxiliar es diferente de nulo. Eso es verdadero. Como la condición es verdadera, entra al ciclo otra vez. Pinta en pantalla lo que está almacenado en ese nodo. ¿Cómo es que lo hace? El apuntador auxiliar le dice a este nodo, dame tu dato. Le regresa una copia idéntica del 10 y ese 10 es el que se pinta en pantalla utilizando el cout. El apuntador auxiliar le dice al nodo al que está apuntando, dame tu siguiente. Me regresa una copia idéntica del de la dirección almacenada en el atributo siguiente, que es la dirección del nodo que contiene al 30, y se la asigna a auxiliar. Como está en un ciclo while, va a estar preguntando otra vez si es diferente de nulo, va a pintar el contenido, va a actualizar el apuntador y va a volver a preguntar. Sí, va a estar ahí en el ciclo hasta que auxiliar sea nulo. Cuando auxiliar es nulo, entonces pregunta, ¿nulo es diferente de nulo? Eso es falso. Como es falso, va a salir del ciclo. Y entonces va a dejar de iterar, de estar dando vueltas ahí en el ciclo. ¿Dudas? No. No, profesor. Muchas gracias. Entonces... No, profe. Sí, muy amable, muchas gracias. Estamos suponiendo que la lista tiene datos. Y por eso preguntamos cómo es auxiliar con respecto a nulo. Vamos a ver cómo se insertan los datos. La lista está vacía y nosotros queremos insertar el 10. Entonces vamos a preguntar. La lista no está vacía. Si ustedes se fijan aquí, el operador de negación es este. Estamos preguntando si la lista no está vacía. Porque tenemos el operador de negación. Entonces, si la lista no está vacía, eso es falso. La lista está vacía. Entonces vamos al else.
Si ustedes observan, el else no tiene paréntesis, no tiene punto y coma. Primero reservamos espacio de memoria utilizando new nodo. No utilizamos malo, utilizamos new. Después llamamos al constructor. Esta es para recordar, en el constructor primero enviamos el entero y después si omitimos el segundo parámetro del constructor, por omisión, siguiente es nulo. Por eso aquí siguiente, el apuntador siguiente de este nodo está apuntando a nulo. Recuerden que las asignaciones se hacen de derecha a izquierda. Entonces, al apuntador inicio, a su inicio, le estamos asignando la copia idéntica de ese espacio de memoria que se acaba de reservar. Y después también fin va a apuntar a ese espacio de memoria. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. Muchas gracias. ¿Continuamos? Vamos a insertar un dato al inicio de la lista y la lista no está vacía. Entonces, el dato que queremos insertar es el 5. ¿Por qué el 5? Porque necesitamos un número. Como queremos que se inserte al inicio, recuerden, la lista se va a mantener ordenada. Para que sea un dato que se inserte al inicio, el dato que nosotros queremos insertar tiene que ser más pequeño que el 10. Vamos a preguntar en el método. Estamos en el método inserta un nodo. Preguntamos, la lista no está vacía. Si la lista no está vacía, eso es verdadero. Ya tiene un dato. Entonces va a preguntar cómo es el dato que nosotros queremos insertar con respecto al que ya está insertado, al que está apuntado por inicio. Entonces, decimos, inicio le dice a este nodo, dame tu dato. Entonces estamos comparando al 5 con respecto al 10. Como es más pequeño, entonces se va a insertar al inicio. Reservamos espacio de memoria. Después se llama al constructor de la clase nodo. Recuerden, primero va el entero. Y después va el entero que se almacena en dato y después el siguiente. El atributo siguiente va a recibir una copia idéntica de la dirección que tiene almacenado el apuntador inicio. Entonces, siguiente va a apuntar a donde apunta inicio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profa. Muchas gracias. Entonces, nos hace falta actualizar el apuntador inicio. Recuerden que inicio apunta al nodo que contiene al dato más pequeño. Las asignaciones son de derecha a izquierda. Entonces, esta dirección, este espacio de memoria que se acaba de reservar, una copia de esa dirección la va a almacenar el apuntador inicio. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Entonces, vamos a suponer que el dato que queremos almacenar es el 3. Sí, aquí hay que tener cuidado. Recuerden que en las pruebas de escritorio nosotros seguimos línea por línea del código. Entonces, preguntamos si la lista no está vacía. La lista no está vacía. Eso es verdadero. Entonces, preguntamos por el dato con respecto al dato almacenado en el nodo apuntado por inicio. Entonces, el apuntador inicio le dice a este nodo, dame tu dato. Y ahora sí estamos comparando dos enteros. Si nosotros no llamamos al método dame tu dato, entonces estamos comparando un entero con una dirección. Hay que tener cuidado ahí. Estamos comparando el 3 con respecto al 5. Como el 3 es más pequeño, entonces eso es verdadero. Esta condición es verdadera, va a entrar. Reserva el espacio de memoria. Llama al constructor de la clase nodo. Recuerden, primero le enviamos el entero para que se lo asigne a dato y después le vamos a mandar una dirección. Esa se la va a asignar al atributo siguiente. Entonces le va a asignar una copia idéntica de la dirección que tiene almacenado el apuntador inicio.
Quiere decir que el siguiente de este nuevo espacio de memoria, de este nodo, e inicio apuntan a lo mismo. Y después actualiza el apuntador inicio. Inicio siempre apunta al nodo que tiene al dato más pequeño. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muchas gracias. Continuamos entonces. Ahora vamos a insertar recuerden, la lista no está vacía y queremos insertar un dato al final de la lista. Como nosotros queremos que la lista se mantenga ordenada, el dato que queremos insertar tiene que ser más grande que el último dato. El último dato está almacenado en el nodo apuntado por fin. El nodo apuntado por fin contiene un 10, entonces nosotros, si queremos probar esa parte del código, tenemos que insertar el 30, por ejemplo, un dato, el que sea, pero que tiene que tener la condición de que es más grande que 10, para este ejemplo. Entonces, la lista no está vacía, preguntamos cómo es el dato que queremos insertar con respecto al primer dato de la lista. Vamos a comparar el 3 con respecto al 30. Preguntamos si el 30 es menor o igual que el 3. El 30 es menor o igual que el 3, eso es falso. Entonces se va a ejecutar el else, este else que está aquí. Y va a preguntar otra vez, ¿cómo es el dato que nosotros queremos insertar, el 30, con respecto al más grande que tiene la lista? El más grande está apuntado por fin. Es el último dato de la lista, porque la lista está ordenada. Entonces decimos, fin le dice al nodo al que está apuntando, dame tu dato. Entonces estamos comparando dos enteros. Preguntamos, ¿el 30 es mayor o igual que el 10? Eso es verdadero. Reservamos espacio de memoria. Llamamos al constructor de la clase nodo. Recuerden que por omisión, el atributo siguiente, por omisión del segundo parámetro, el atributo siguiente se le va a asignar nulo. Y después llama voy a regresar un poco. Si se fijan aquí, el siguiente del nodo apuntado por fin es nulo. Entonces tenemos que hacer que apunte a este nuevo espacio de memoria. Entonces fin le va a decir a este nodo, modifica tu siguiente. ¿Con qué dirección? Con el espacio de memoria que se acaba de reservar. Y finalmente tenemos que actualizar fin. Fin tiene que apuntar al nodo que contiene el dato más grande. ¿Quién tiene la dirección de este nodo? Siguiente, el atributo siguiente del nodo al que está apuntado. Entonces, el apuntador fin le dice a este nodo, dame tu siguiente. Y se la asigna a él mismo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a repasar el código anterior. Vamos a insertar un dato más grande que el 30. Por ejemplo, el 50. Preguntamos si la lista está vacía. La lista no está vacía, verdadero. La lista no está vacía. Pregunta, ¿el 50 es menor o igual que el 3? Eso es falso. Entonces se va a ir al else. Pregunta otra vez, ¿el 50 es mayor o igual que el 30? Eso es verdadero. Entonces, reserva espacio de memoria para ese nodo. Llama al constructor de la clase nodo. Como está omitiendo el segundo parámetro, entonces por omisión es nulo. Ahora, el apuntador fin le dice a este nodo al que está apuntando, modifica tu siguiente con la dirección, una copia idéntica del espacio de memoria que se acaba de reservar. Y después actualiza el apuntador fin.
con la dirección que tiene almacenado el atributo siguiente. Entonces, regreso. El apuntador fin le dice a este nodo, dame tu siguiente. Entonces, el método dame tu siguiente me regresa una copia idéntica de este nodo. Y esa dirección se la va a asignar a fin. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Muchas gracias. Nos hace falta insertar en medio. Entonces, vamos por partes. Para poder insertar un dato en medio, la lista debe de tener datos. Decíamos que insertar en medio es no voy a insertar al principio y no voy a insertar al final. Vamos, entonces necesito un dato que esté entre el 3 y el 50. Aquí es el 25, solo para el ejemplo. Pero podría ser el 4, podría ser, no sé, el 8, podría ser, como este caso, el 25 o el 40. Cualquiera de esas situaciones podría ser insertar en medio. Vamos a preguntar, ¿la lista no está vacía? Verdadero. El 3, ¿cómo es con respecto al 25? El 25 es menor o igual que el 3, eso es falso. Vamos a preguntar, ¿el 25 es mayor o igual que el 50? Eso es falso. Tenemos que buscar entonces dónde lo tenemos que insertar. Vamos a utilizar un apuntador para recorrer la lista e ir buscando dónde se tiene que insertar el dato. Entonces, el apuntador auxiliar va a estar apuntando al principio de la lista. El principio de la lista está apuntado por inicio. Y vamos a utilizar un ciclo while para buscarlo. Entonces, si se fijan, dice auxiliar, dame tu siguiente. No voy a preguntar por el dato que está en el nodo al que está apuntando auxiliar, sino quiero preguntar por el que está en el siguiente nodo. Por eso está escrito aquí, auxiliar, dame tu siguiente. Voy a preguntar por el dato que está en el siguiente nodo. Por el dato, no por la dirección. Entonces, ustedes saben que el método dame tu siguiente me regresa una copia idéntica de la dirección de todo el nodo, y nosotros no queremos eso, queremos únicamente el 5. Entonces tenemos que decirle además, dame tu dato. Ahí estamos preguntando por el 5, por el entero. No sé si queda clara esa línea de código. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a comparar ese 5 con el dato que nosotros queremos insertar. El dato que nosotros queremos insertar está almacenado en la variable dato, por eso dice menor que dato. Entonces vamos a preguntar, ¿el 5 es menor que el 25? Eso es verdadero. Como es verdadero, se va a ejecutar lo que está dentro del ciclo while. Entonces estamos actualizando a auxiliar. ¿Qué es lo que le dice? Auxiliar le dice a este nodo, dame tu siguiente. Me regresa una copia del nodo que contiene al 5 y se asigna a él mismo. Volvemos a preguntar. Auxiliar, dame tu siguiente, dame tu dato. Entonces estamos preguntando por el siguiente nodo. Cuando decimos auxiliar, dame tu siguiente, estamos hablando del nodo que está adelante o el siguiente nodo de la lista. El siguiente nodo de la lista vamos a preguntar por el dato que está almacenado. No me interesa la dirección, me interesa el entero. Entonces le decimos, dame tu dato. Y lo comparamos con respecto al dato que queremos insertar. Entonces estamos comparando el 10 con respecto al 25. El 10 es menor que el 25, eso es verdadero. Entonces vamos a actualizar el apuntador auxiliar. A nosotros nos da flojera y decimos que avanzamos a auxiliar. Y volvemos a preguntar cómo es el 10 con respecto al 25. El 10 con respecto al 25 es... Perdón, me regresé. Entonces ahora vamos a preguntar por el siguiente nodo y vamos a preguntar por el 30.
¿Cómo es el 30 con respecto al 25? El 30 es menor que el 25, eso es falso. Como la condición es falsa, va a dejar de iterar, va a dejar de estar dando vueltas en el ciclo y va a salir. La condición es falsa, el ciclo se termina y la siguiente instrucción que se ejecuta es esta. Reserva espacio de memoria, llama al constructor de la clase nodo. Recuerden que el primer dato es la parte entera que se almacena en el atributo dato. Y el siguiente parámetro es una dirección. Entonces, nosotros queremos que apunte al nodo que contiene al 30. El nodo que contiene al 30, la dirección la tiene el atributo siguiente de el nodo apuntado por auxiliar. Entonces decimos que siguiente va a apuntar al siguiente del apuntador auxiliar. Si quieren revisarlo y me dicen si tienen alguna duda, por favor. No, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, a este nodo nadie está apuntando. Quien debe de apuntar es el siguiente del nodo apuntado por auxiliar. Entonces, auxiliar le va a decir a este nodo, modifica tu siguiente con la dirección del nuevo espacio que se acaba de crear. Entonces, auxiliar, modifica tu siguiente, estamos hablando de este atributo, del siguiente, de este nodo. Entonces, va a apuntar a ese nuevo espacio de memoria. No sé si queda claro. Maestra, o sea que aquí la diferencia entre pilas y colas es de que ya no se libera espacio de memoria, sino se quedan los datos almacenados. La diferencia es que podemos insertar en medio. En las colas no se puede insertar en medio. Si usted está imprimiendo su trabajo y ya hay una cola de impresión, usted no puede decirle que su trabajo se inserte al principio o que su trabajo se inserte en medio para que pueda imprimirse más rápido. Como si cuando hacen una cola en control escolar, ¿qué pasa si alguien se quiere insertar en medio o quiere meterse en la fila, en la cola? Si alguien quiere meterse en la cola, todos empiezan a protestar. Todos protestamos y se sale. No lo dejamos que se inserte en medio. En las listas nosotros podemos insertar en medio, a diferencia de las pilas y las colas. No sé si queda más claro. Sí, ya, maestra. Perfecto. Gracias. ¿A usted alguna otra duda que tenga? No, profesor. No, maestra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí estamos insertando en medio. Este sería el código. Ustedes ya lo tienen capturado, está en el material. ¿Sí? Porque antes dejaba que lo capturaban, pero luego teníamos muchos problemas, precisamente por las sangrías. Recuerden, la sangría es el espacio que hay entre el margen izquierdo y donde empieza el código. Entonces nosotros podemos revisar dónde empiezan, ¿sí? Podemos ver fácilmente dónde empieza el código y dónde termina, qué está dentro de qué. Por ejemplo, esta línea nosotros podemos ver que está dentro del ciclo while. Eso nos facilita mucho el poder leer el código, el poder entender qué está haciendo, ¿sí? Entonces, esa es la sangría. No las líneas entre un código y otro, entre una línea de código y otro. Es dónde empieza mi código a partir del margen izquierdo para poderle dar para hacerlo más legible. Y aquí lo tengo ya con las líneas, con los números de las líneas de código, por si hay alguna duda y ustedes me digan. Si quieren revisarlo, por favor. Ese es todo el método. Si tienen alguna duda, por favor, me indican.